Bien, está con nosotros hoy aquí de manera oportuna y permitiéndonos usar el espacio que correspondía a Voces de la Naturaleza, a don Paíno, hoy jueves agropecuario, dos profesionales que no podían faltar en un momento como hoy, luego ese trascendente e histórico discurso del presidente de la República ayer ante la Asamblea Nacional. Se trata de los ingenieros de minas, Osiris de León, quien es un geólogo, y del ingeniero de minas Miguel Peña, ambos con un historial muy prolongado en el campo minero. Ambos fueron ejecutivos importantes, máximos en Rosario, la antigua Rosario Dominicana, y en el caso de Miguel, director general de minería por más de una ocasión, y en la última ocasión el que negoció a nombre del Estado o formó parte importante de la comisión que negoció el contrato de explotación del oro, la plata, el cobre y el zinc en Pueblo Viejo, en el área de sulfuros, con Placer Dome, la empresa canadiense que finalmente fue adquirida, absorbida por Barrick, y que se asoció entonces a Goldcorp para desarrollar el proyecto. Bien, miren, buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días a todos Un y poquito buenos de días al tiempo país. para poder conversar con estos dos señores, don Orión. Mire, de todo lo que dijo el presidente ayer ante el Congreso, hay una cosa clara, y es que el presidente evidentemente acogió planteamientos que incluso habían hecho dos profesionales como los que están presentes hoy. La opinión pública y nosotros mismos en el espacio aquí, todos los planteamientos que el presidente consideró correctos, justos, fueron los que usó precisamente para reclamar una renegociación del contrato. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo? Luego de que el presidente dijera, esto es inaceptable, hay que renegociar. Bueno, el anuncio formal que hizo el presidente de que pasado un tiempo razonable, a partir de este último llamado a Barrick para que se sienta a negociar, se presentaría al Congreso una nueva figura que no se ha usado aquí en el país y a la que le temen todas las compañías mineras del mundo, porque se ha usado en ocasiones como la presente. La figura es la de un proyecto de impuestos a lo que llaman las ganancias no esperadas en un proceso de producción de minerales. Por cierto, es un proyecto que aplicaría, un impuesto que aplicaría a todas las mineras, no específicamente a Barrick y a Goldcorp o a Pueblo Viejo, sino a todas las mineras. Y eso yo sé que también preocupa a las otras compañías mineras, porque se trata de un impuesto que si bien, protege al Estado, también ingresa nuevos recursos a los ya esperados. Bien, vamos a ver lo que dice el impuesto, porque uno de ustedes hizo un curso de economía minera, que es el caso de Osiris. Y Miguel también. Y Miguel también. Los dos tienen economía minera. Sí. De manera que estamos ante las personas indicadas para analizar esto que propuso ayer el presidente. Un proyecto de ley que establece un impuesto sobre los ingresos inesperados de las empresas exportadoras de minerales, no es para Barrick únicamente, el cual gravará con una tasa justa el excedente entre el valor de las exportaciones de minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el precio de referencia para cada uno de los minerales. ¿Cuál es el precio de referencia? Él le explica aquí, él dice, ese precio, o sea, el de referencia, se fijará en función de los precios vigentes en los tiempos en que los contratos originales fueron adquiridos u otorgados a las actuales empresas dedicadas a la explotación de minerales. El impuesto sobre los ingresos inesperados liquidado operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades netas, el PUN, el 28.75. Los ingresos que se obtengan de este impuesto serán destinados a la inversión social y al combate a la pobreza. Eso es discutible. El presidente seguro que lo va a emplear en otras cosas mayores, además de esas. Estoy seguro que esta iniciativa recibirá el apoyo mayoritario, como en efecto ayer todas las bancadas congresionales se levantaron al unísono y lo apoyaron. Mi respuesta, bueno, sé que algunas empresas argumentarán que sus contratos contienen cláusulas de estabilidad fiscal durante la vigencia de los mismos que impiden la creación de nuevos impuestos. Mi respuesta a esa argumentación es la siguiente. Primero, la introducción del nuevo impuesto
no reducirá el valor del contrato original adquirido u otorgado a la empresa. Lo que el nuevo impuesto haría sería distribuir el aumento en el valor del contrato generado por el alza inesperada de los precios, asignándole un porcentaje justo del incremento al pueblo dominicano y el resto a las empresas. Segundo, al igual que sucede en los países desarrollados que rechazan las solicitudes de cláusulas de estabilidad fiscal, etcétera, en nuestro caso, las decisiones que hayan tomado los poderes legislativos en el 2002 y el 2009 no pueden atar de manos al actual ni a los futuros congresos que elija el pueblo dominicano. El nuevo escenario, vamos a comenzar. Expliquen ustedes ese escenario que ha leído in extenso ¿Qué era necesario? el ciudadano. Ese escenario es perfectamente viable y es válido. De hecho, nosotros lo habíamos planteado en un artículo que está publicado en la prensa, donde decíamos que si la empresa se resistía a renegociar el contrato y volver a los términos del contrato original del periodo 2001-2002, que es el contrato que estuvo manejando de forma magistral Miguel Peña, que entonces el gobierno tomara como tope de respeto del contrato el precio del oro al momento de ese contrato y por encima de ese precio entonces le pusiera un impuesto a la onza de oro que se exportara. Es decir, eso es perfectamente viable. ¿Usted no quiere renegociar el contrato? Ok, perfecto, mire. Este contrato lo renegociamos cuando el oro estaba en $564 la onza. Por encima de ahí, el Estado tiene libertad de gravar con un impuesto ese excedente. Es decir, el diferencial entre el precio del oro en ese momento y el precio actual en el mercado al momento de hacer la exportación. ¿Cómo es eso de que es a cuenta de la utilidad, de la distribución de las utilidades? Yo no entendí Fíjate, es una figura financiera contable que es normal en todas las estructuras fiscales en todos los países del mundo, en los países donde hay un avance de legislaciones fiscales. Es deducible del impuesto final que tú pagas, es igual como el avance que tú haces al ITEBI. Si tú eres un exportador, tú deduces tu ITEBI a tus importaciones. Sí, pero son dos figuras distintas. Una sí, es pero la mecánica es la misma. Uno es el impuesto sobre la renta, sí. El impuesto sobre la renta incluso le bajamos 4 puntos, son 25% que paga. Todas las empresas 29 y yo 25. Ahora ¿por qué si por ejemplo después de $564 la onza, está en 1.700? El impuesto que yo le imponga, valga el término, sí, a la empresa de exportación, yo le diga, no, lo voy a descontar del 28% de la distribución. ¿Por qué? Porque si ese es un dinero que sobra a partir del precio de referencia que tú hablaste, Osiris. Sí, yo creo que, como dice Miguel, el presidente lo está utilizando como una figura de introducción para no lastimar mucho a la empresa. Porque en el fondo el objetivo básico, el objetivo primario del gobierno es que la empresa venga, se siente con las autoridades, renegocie el contrato y nos acerquemos a la versión del contrato del periodo 2001, que es el contrato que le aporta ventajas significativas al gobierno central. Ustedes han hecho el cálculo, más o menos la proyección de qué significaría eso ya en materia de lo que sería la repartición de los panes. Si llegáramos a ese escenario que plantea el presidente de la República de colocar un impuesto a esa ganancia a partir del millón de onzas, ¿por dónde andaríamos? ¿Cómo quedaría más o menos, cómo se proyectaría, cómo quedaría la proporción Barrick Gold Corp, Estado Dominicano? En los primeros años, que es lo que se está discutiendo. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Que es una pirámide. Sí, invertida. Sí. La putica allá abajo. Una pirámide allá arriba, diferente a como la hemos visto. Sí, porque hay mucha gente diciendo, no, porque debe ser 50-50, 40-60. ¿Por dónde andaría la cosa a partir de ese escenario que presenta como alternativa el presidente de la Barrick no ir a la mesa de la negociación? Fíjate, nosotros tenemos, y lo hemos puesto, inclusive está en el internet, hay un portal que se llama www.orodelpueblo.com, donde hay unas simulaciones. Ajá. Nosotros hicimos unas simulaciones financieras sobre los diferentes escenarios, porque fue parte del ejercicio, fue parte del instrumento que utilizamos. Para eso, inclusive, pagamos, el Estado Dominicano pagó consultores internacionales que nos asistieron a esa negociación y elaboramos un programa, un software, que es simulaciones financieras en diferentes escenarios. En el escenario de $1.600, $1.700,
al Estado le puede quedar unos 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Naturalmente. Por año. Por año. Desde Ahora el se primer habla, año. de acuerdo a lo que dice la Barry, alrededor de 60 le quedarían por año. Ahora mismo, esta estructura fiscal, fíjate, lo que sucede, vamos un poquito Sí. a la estructura Vamos a explicar eso a original la gente. fiscal. La estructura fiscal es, el Estado Dominicano, partiendo de la parte legal, es el dueño del yacimiento. Utilizamos una figura que se llama en la ley minera, se llama una reserva fiscal minera. No se otorgó una concesión minera. Barrick Gold no adquirió los derechos de una concesión minera de parte de Praseldón. Eso es importante desde el punto de vista legal. Entonces, Barrick, que en ese entonces, Praseldón, es un contratista del Estado, donde el Estado Dominicano le ha dicho, ven, te voy a dar la exclusividad para que tú utilices ese material, te instale, haga una maquiladora, entre comillas, una industria, Exacto. haga las inversiones, yo te voy a permitir que tú extraigas ese mineral, lo procese y que repartamos los beneficios. Ese fue el concepto original. ¿Eh? Entonces, partiendo de inmediatamente, le decimos, tú me vas a pagar, por solamente tú sacar el material inmediatamente, me va a pagar un royalty, 3.2%, inmediatamente, sin costo y sin nada. ¿Eh? Tú produjiste 1.2 billones de dólares, el 3.2% es mío del Estado Dominicano, de todos los minerales, ¿eh? De todos los de minerales. todo. Entonces, cuando se hizo la enmienda, ese todo mineral se cambió y lo especificaron ellos en la enmienda, dice, solamente del oro y la plata, del doré. Ah, caramba. Del Doré, sí. O sea, el cobre no se paga nada y cuando llegue el proceso del zinc, que ahora mismo no se está pero ven recuperando, acá. tampoco se pagaría nada. Desde el punto de Pero vista ¿cómo la geológico, cosa? Sí, ¿dónde tú tenemos un estabas? yacimiento ¿Y que dónde es estaba polimetálico. Eso lo dijimos a los No, diputados. no, sí, estaba en la Eso lo dijimos bancada. por escrito a los diputados. No. Y que está ahí el récord. Está ahí, ¿eh? en la Cámara de Diputados está sentado el documento, porque los diputados me pidieron una opinión formal. Me convocaron a una de las sesiones de la comisión especial que Pues cógele estudiaba vocea y el ventaja, contrato caballo. especial de arrendamiento minero. No. Me entregaron el contrato, me dijeron léalo y denos una opinión. Yo lo leí despacio y le llevé una opinión por escrito de 3 páginas donde le analizaba todo eso. O sea, todos los defectos que tenía esa enmienda al contrato quedaron puestas en blanco y negro y no obstante eso, ellos aprobaron el contrato. Mándame una copia de ese Sí, sí, está disponible. Yo había visto gente... Síganos Está disponible con el en escenario. en mi página osirisdeleon.com. Cualquier persona que lo quiera muy bien. descargar de ahí, lo magnífico. descarga. Vamos a seguir con los escenarios porque a la gente, al pueblo que está tan entusiasmado con esa posición del sí, vamos a presidente, seguir con los escenarios. para ver los escenarios, para que la gente entienda en todas El sus escenario partes. actual son 54 millones de dólares anuales. Por 4 años de Danilo, 200 millones. Lo que puede no dan ni conseguir para el 2 veces Pero café. el primer año, pero cuidado, cuidado. hay un 216 detallito. millones. Hay La un financiamiento por la ahí, empresa ¿eh? te dice que todo el dinero que está gastando en remediación ambiental y en reubicación de los campesinos lo va a deducir en los primeros 9 años del RNF, que es ese 3.2%. Por tanto, al final de cada uno de estos 4 años te van a entregar facturas canceladas, pero no te van a entregar cash. No, pero te van a vámonos de entregar aquí. dinero en efectivo. Ahí vuelvo ahora, vámonos. No, pero tenemos un Vámonos. presidente que ya está defendiendo, Exacto. está defendiendo su principio. Entonces, cuando uno Pero ven acá, vuelve, un momentito, porque una de las cosas que conocen esos dos... y hay que hacer un señores, brindis porque el presidente tomó Sí, una Oye, decisión, oye, óigame. todo, Sí, la verdad que estamos de En el celebración. caso de que ha nosotros, un tomado brindis una de moringa. decisión Estamos de valiente. Adecuado, celebración. sí. Estamos de celebración. Estamos de júbilo, el Sí, de sector júbilo, minero. de júbilo. Sí, Miren, todo el país. si hay alguien que conoce el yacimiento, estos señores lo conocen, lo vivieron, lo trabajaron, allí se formaron. Sí. Acabando de salir de las universidades, fueron a trabajar ahí. Yo me sabía de memoria, caballo, cada una de las perforaciones y el valor de las perforaciones de oro que había. En mis años de juventud, ya eso se me olvidó. De eso que estamos hablando. Sí. Entonces, oigan esto, oigan esto. Puede decir que estos Ellos muchachos no pueden crecieron decir, en ese punto. ellos no pueden decir, Sí. lógicamente, además de los valores de oro y plata que están allí, lo que puede acontecer, porque puede acontecer algo trascendente. Se dice, eso no lo pueden ustedes confirmar o negar, que una de las características de ese yacimiento es que es rico en sí. Rico, cuando se dice habla de rico, es que está hablando de una extraordinaria cantidad de zinc y que tiene cobre para también hacerlo atractivo.
Y eso no, está liberado de compromiso. Del compromiso, del ¿Y 3.2%. Y el concepto es repetitivo y reiterativo en el contrato, para que no quede duda. Alevosía y así ventaja. te lo dicen. Alevosía y ventaja. Que ¿verdad? quede claro, te dice el contrato, que quede claro que el cobre y el zinc están exentos del RNF. No sé, no puede ser. Entonces es menos de 54 millones. Claro, No, porque porque ellos se van a descontar sin que ninguna institución del Estado lo autorice, así sí dice el contrato. Van a descontar todo lo que hayan gastado en remediación ambiental y en los planes sociales con las correspondientes tasas de interés, sin que el Estado lo autorice, y lo van a deducir en los primeros 9 años del RNF, de ese 3.2%. Que ya han Está claro adelantado, el dicho contrato. sea de paso, ya han Claro. adelantado 70 Nosotros le debemos millones. a ellos, Orión. Ya le Ya le debemos 70 a millones. ellos. 70 millones a una tasa de interés LIBOR más 2.6%. ¿Eh? O sea, LIBOR después de la más tasa, por ejemplo, del Tesoro 2.6%. americano, ¿Eh? 2% son encima de eso. O sea, no, vamos. Mira, pero el presidente de forma muy inteligente citaba cuando dijo que nunca en la historia de la minería, de ninguna empresa minera, había tenido la posibilidad de Recuperar su inversión en tan poco tiempo, en 2 años. Pero él en varias ocasiones citó el modus operandi del sector minero en Estados Unidos y en el propio Canadá. Ustedes pueden abordar un poquito por qué el presidente hacía tanto énfasis en eso del tratamiento que se le da en términos fiscales al sector minero en Canadá, Estados Unidos, versus lo que está aconteciendo en República Dominicana. Fíjate, hay un libro que es bueno que ustedes que son educan tanto a través de estos espacios de caballo con su sábado económico. Hay un documento de Colorado School of Mines, que es donde yo hice mi maestría en economía minera. El decano de la universidad, que es un gurú, hay un documento que se llama Régimen Fiscales Mineros, James Otto. Búsquelo en el internet, amigos televidentes. James Otto. James con doble T. Otto, O-T-T-O. Sí. Son muy importantes. Régimen Fiscales Mineros. Y vas a ver ahí que en Canadá, las corporaciones mineras tienen que pagar hasta un 60% de impuestos. Escuchen eso. En los Estados Unidos igual. Newmont, Barrick, que tiene varias operaciones en varios estados en los Estados Unidos. Hay estados que tienen que pagarle, no solamente al Estado, 16%. Al Estado Dominicano tienen que pagarle ahora en este contrato menos que lo que le paga en un escenario de un Estado de una economía de los Estados Unidos. Menos que lo que le paga un Estado. Yo le vi ahorita el asunto del cobre y el zinc. Yo quisiera, por favor, que ustedes me digan aproximadamente cuáles son los valores ahí de cobre 100 toneladas. Estamos hablando de 600 millones de libras de cobre y 2 millones de toneladas de zinc. 2 millones, 2 de millones toneladas de zinc y 600 millones de libras de cobre. de cobre. Y eso es de ellos. Totalmente de ellos, porque eso está exento de todo. De todo. Verdaderamente, desde el 2 punto de vista millones de geológico. Que eso no entraría de dentro de libras de zinc. No, 2 millones de toneladas de zinc. 2 millones de toneladas de zinc. Sí. Eso puede valer. Multiplícalo por 2.000, y te va a dar la cantidad de libras que tiene. Sí, entonces eso Sí, pero eso no entraría dentro del No, ellos lo excluyeron. Ellos- en la eso se enmienda excluyó, contraria. en la Pero el valor de eso, hoy el zinc está bajo, pero ha estado en ocasiones alto. Ya no hablamos ni de bajo ni de alto, lo que pasó Sí, con el oro. Bueno, pero óyeme, las proyecciones que hay para los precios del cobre este año es que se va a triplicar. Esas son las proyecciones que te dice el mercado. De 3.50 que está hoy el precio más o menos la libra de cobre, se proyecta a 9 o 10 dólares para final de año. O sea que va a ser la libra. Usted que ingeniero- Y vamos a producir 400.000 libras anuales. Sí. ¿Cuál es Bueno, ¿está preparada la mina para hacer eso, para extraerlo ya? Sí, no, ¿O la- hay que la- hacer algunos aditamentos? fíjate, el proceso metalúrgico que ha aplicado Barrick en esta primera fase recupera el oro y la plata, que es el mineral principal, y consecuencia en ese mismo proceso metalúrgico recupera el cobre. En este momento el zinc no está siendo recuperado porque era una inversión adicional y determinaron financieramente que no había necesidad de andar buscando el zinc en este momento. Cuando nosotros hicimos la licitación, le presentamos a
a los inversionistas potenciales un estudio de prefactibilidad que realizamos para ese momento, en el año 2001, donde principalmente recuperábamos el zinc. ¿Por qué? Porque los precios del zinc estaban más interesantes que el cobre. Entonces, financieramente, en ese momento, valía la pena la inversión, era altamente rentable invertir en el proceso del zinc. Tú sabes que los precios de los metales varían en el mercado. Asimismo, como el precio del oro hizo una variación en ese momento de $198 a $1.600, asimismo están los otros metales. Entonces hay que estar en el mercado, para tú tomar la oportunidad de los mejores precios de mercado. Entonces la decisión ahora mismo fue, por parte de Barrick, de invertir en el proceso para recuperar el cobre. Una pregunta, ¿cuál es realmente la inversión de Barrick Gold en República Dominicana? Porque comenzamos con 3.000, ya ellos van, yo leí en documentación de ellos, 4.000, qué sé yo, cuántos millones. Ya pasaron por ya pasaron de los 4.000. Y en la bolsa de valores, un informe de la bolsa de valores, la proyección de inversión de ellos es $5.000 millones. Oye. Es fácil tú rastrearlo. Ajá. Placerdón había dicho contractualmente que iba a invertir $330 millones. Barrick, cuando viene al país, le dice al presidente que va a invertir 700 porque la planta va a ser más grande, porque en lugar de procesar 12.000 toneladas al día, va a procesar 24.000. Luego le anuncia al gobierno que los costos han subido y que ya no son 700, sino 1.500 millones. Cuando redactan el contrato, le ponen 2.585 como inversión tope, como inversión máxima, para como una proyección, incluyendo el SIG. todo. Para incluir Luego que el contrato es aprobado, le dicen al gobierno que los costos han subido y que ya su inversión se acerca a $3.000 millones. Hoy día están hablando de 3 cifras diferentes. Te hablan en algunos momentos de 3.800, en otros te hablan de 4.000 y en otros te hablan de 4.200 millones. Por eso es importante que el presidente haya dicho ayer que ha contratado una firma para auditar eso, para que le dé al gobierno el valor exacto de lo que se ha invertido allí. Ingeniero, de hecho, la SGS estaba contratada, tenía más de un año trabajando. Lo que él le va a pedir a SGS es que le actualice el informe acerca de la evaluación de la inversión que ha hecho Barrick, porque ya Industria y Comercio la había contratado y está al servicio del Estado. SGS es famosa porque se le considera una consultora autorizada para ese tipo de trabajo. Sí. Vamos a ver entonces si SGS le actualiza las cifras. Sí, pero el ingeniero Cidelón ha estado insistiendo últimamente sobre, a propósito de eso, del arqueo que hay que hacer de esa inversión, sobre la calidad y el tipo de inversión. Yo pienso que este es el momento para que recree cuál es su visión, ingeniero, con relación a esto. ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Qué tipo de inversión? ¿Cómo puede verse? ¿Cómo puede aquilatarse el tipo de inversión allí? Porque bueno, ya me están diciendo que esto es también inversión y esto tiene que pagarlo el gobierno, lo vamos a hacer de esta o cual manera. A mí me gustaría que recrearas cuál es tu visión con relación a esto, al tipo y la calidad de la inversión. Fíjate qué es lo que pasa en esto, Mozart. Cuando tú tienes un contrato que tiene una cláusula abierta, que te dice que tú vas a empezar a pagar cuando tú hayas recuperado la inversión, tú tienes la llave abierta para estar permanentemente inflando tu inversión libremente, sin ningún control. Y con una tasa interna de retorno. Con una tasa interna de retorno de un 10%. Y si a eso tú le añades que el contrato te dice que el Estado no va a auditar, entonces ellos tienen la libertad de decirte, no, yo he gastado 5.000, he gastado 6.000, y el año que viene te dice que tuvieron que hacer mejoras en los equipos, y entonces que gastaron $1.000 millones más. Y van a estar permanentemente dándole la vuelta a la circunferencia con el tema de la inversión adicional. Fíjate que cuando tú chequeas la planta de Falcon Bridge, que lo estuvimos hablando la pasada semana aquí, cuando esa planta se instaló, le costó cerca de $200 millones, que el Estado avaló
un préstamo de 185 millones de dólares. Y estábamos hablando de una super planta, la más moderna en su momento. Tú vas a decir, bueno, era en otros tiempos, esto era el año 73. 66 megavatios, qué sé yo cuántos. Tres unidades de 66, 3 unidades de Mitsubishi. Sí. Incluidas en el valor total. En ese momento la mayor capacidad energética instalada en el país. Y una tremenda planta de reducción. Allí, una planta de reducción gigantesca. Que era lo más moderno. O sea, se había desarrollado exclusivamente para ese mineral. Entonces, tú estás hablando de que esa inversión... Oye, es que mucho compraban los dólares en los 60, Entonces, si tú chequeas una inversión de 200 millones de dólares, que Placerdón hablaba aquí de invertir 330, y después la empresa cuando llega le está hablando al gobierno de invertir 700, y ya vamos por 4.200, entonces evidentemente que ahí hay una inflación permanente de la inversión, y eso tiene que ser auditado por más de una empresa. Yo sería partidario de que lo auditen más de una empresa, que el gobierno contrate una auditoría particular a una empresa especializada que no tenga ningún vínculo con nadie, que venga y audite. Porque se saben los precios unitarios. Miguel sabe cuánto cuesta un camión Caterpillar 773, cuánto cuesta un tractor de 9, un de 10, cuánto cuesta una pala Poclain, cuánto cuesta un molino autógeno, cuánto cuesta una trituradora primaria, cuánto cuesta 100 metros de conveyor. Entonces, esos costos están establecidos. Entonces es muy fácil venir y auditar. Los son las autoclaves. Claro, pero sí, hay referencia mundial, hay precios de referencia. Señores, y el histórico en materia de revisión de contratos mineros, porque ahora hay una advertencia, una viene dada específicamente por el embajador de los Estados Unidos y otra viene dada un poquito más sutil por parte de algunos líderes empresariales dominicanos que dicen que la postura del presidente pone en peligro la inversión a propósito de una inversión, valga la redundancia, de la barrio ponderada incluso por el propio presidente de la República. ¿Cuál es el histórico con relación a eso, de revisiones en el sector minero? Regresemos a la propuesta del presidente. Ajá. A la propuesta del Miguel lo puede explicar en detalle, pero yo te voy a introducir Ajá. para que Miguel siga. El contrato de la Alcoa se revisó. El contrato de Falcon Bridge se revisó. Y con Rosario Dominicana hubo una renegociación. Por tanto, para que Miguel siga con ese tema, aquí tenemos un historial muy amplio, muy detallado de revisión de contratos. Recuerden que Juan Bosch dijo aquí en el año 62 que el contrato que tenía la Standard Oil para la refinería había que revisarlo y comenzó por ahí. Fíjate, el historial es largo y nosotros, naturalmente, como dominicanos, hemos sido testigos y quizás hasta actores de muchas de esas renegociaciones. A mí me tocó renegociar Alcoa, a mí me tocó recibir a Alcoa y ponerles condiciones, siendo yo director de minería en el año 1982. Asimismo, vimos cómo el presidente Joaquín Balaguer, llevándose igual de las recomendaciones que hacíamos los técnicos a través de los medios, así como ha sucedido hoy, también renegoció el contrato Falcon Bridge. Y fíjate, después de esa negociación, ha habido una santicidad contractual, nadie lo ha tocado. ¿Por qué? Porque hay una equidad. Ha obtenido nuevo. Ah, exactamente. Eso no afectó para nada a la inversión extranjera. Para nada. Eso es bueno enfatizarlo, eso es bueno recrearlo. De manos, ni en de mineras internacionales grandes. Ni en el sector, óigame, ni en el sector minero, ni en el sector turístico ha afectado ese antecedente que tenemos. Se ha hecho con mucho respeto, naturalmente. Igualmente sucedió con los Rosario Dominicana. Hay que acordarse de que el presidente Antonio Guzmán, igualmente, viéndose una situación parecida a la de hoy, le pidió a Rosario Resources que tenía que pagar unos impuestos adicionales. Y Rosario Resources prefirió negociar y vender al Estado Dominicano sus acciones, su participación. Y fíjate una experiencia interesante. Rosario Resources se quedó como administrador para el Estado Dominicano de esa mina de Pueblo Viejo. O sea, se hizo con tanta equidad que se mantuvo el contrato en vigencia por otros 10 años. Y a propósito de equidad, señores, porque es que hay que aprovecharlo bien. A propósito de equidad, ¿cuál sería la aspiración para en el marco de esta revisión justa que está pidiendo la nación y más aún el presidente de la República? ¿Por dónde andaría esa equidad? ¿Cómo creen ustedes, cuál diría ustedes podrían ser los porcentajes que pudiera darle al país cierto grado? Porque hay que entender que hay una inversión
multimillonaria Miguel, de dijiste Barrick. lo Entonces, que- ¿cuál es, cómo ven ustedes, por dónde andaría? Mira, es muy simple. ¿Ustedes ¿Por hicieron dónde andaría proyecciones eso? acerca de la fórmula que propuso el presidente? Sí. ¿Tú hiciste proyecciones? Fíjate, ¿Cuáles son? si tú vuelves e indexa Sí. lo que fue el PUN original de comprar Cerdón y lo llevas a esa misma escala, tú puedes obtener hoy en día a un precio de $1.500, $1.600 un 25% adicional. Un 25%. 25%, llegaría a Adicional. 28. Tú llegaría a 28 entonces. Nos llevaría a Porque ellos lo bajaron a 28. cero, el No, PUN, porque en solo el contrato. está cero ahora mismo. Cero. Lo bajaron a cero. Y así lo dice el contrato. El PUN, que es la participación en las Sí. utilidades netas, y que el presidente se refirió ayer al PUN, dice, queda reducido a cero hasta que la empresa recupere la inversión y obtenga una tasa interna de retorno de un 10%. Pero lo tumban a cero. Por eso de que... 25 a 0. Ahí es donde comienza la parte pecaminosa del contrato. Exacto. Y entonces está manipulado de forma tal Ajá. de que la empresa en los primeros 7, 8, 9 años no tenga una participación que entregar al Estado. Bien, pero vayamos por parte, porque es interesantísimo. Qué bueno. Perdóname. Entonces, así como está el contrato, lo dejamos. Barrick se niega a hacer. Entonces el presidente no tiene más remedio Una ley de las que exportaciones. mandar el proyecto al Congreso y se aprueba con la fórmula que sugiere el presidente. Lo que es el PUN 28.5, por lo menos... 75. 28.75. En el primer paso se va a 25 para aplicar mientras tanto. Exacto. Sí. Solo aplicándole esto y dejando el Aplicando. contrato como está. Y dedúcemelo del 28.75. Y dedúcemelo. Es que A un adelanto, es un adelanto. fíjense que es interesante lo que se está planteando el presidente, no perder aún con un contrato negativo. Sí, pero aún así, y para la misma Es una- Barrick, es una- ¿qué significaría eso? Esa Mire, para la renegociación, Barrick ¿no significaría seguiría la Barrick cómoda? Dos cosas. Ajá. Primero, lo mismo que Falcon Bridge. Falcon Bridge amenazó en el 86 con irse del país y no se fue. Y vino el ministro de Canadá a Sí. hacerle presión a Balaguer. Y Balaguer le dijo, si esto no es negocio para ustedes y para nosotros tampoco se pueden ir. Así mismo, Así de así mismo sencillo. fue. No, él Entonces, mandó- segundo, y mandó a parar- segundo, y mandó a parar en el puerto. presidente ayer, El puerto se de lo impedimento cerró. de las exportaciones. claro, El paró, puerto se lo cerró, cerró, cerró. el Se llenó Jaina de Desde ferroníquel. Sí, de unos sacos grandes llenos de conos, De pero ferrocono. lleno así el puerto de sacos llenos Segundo, de el conos. presidente ayer fue muy inteligente. Ajá. Comenzó por el principio, Así. cuando el contrato de Placer Dome. De Placer Dome. Y lo lleva al momento en que Barrick compra a Placer Dome. Y que al comprar a Placer Dome compra el contrato. Le está diciendo implícitamente, usted compró ese contrato porque usted entendía que era rentable. No me diga a mí que para usted hacerlo atractivo financieramente Brillante. había que renegociarlo. No, señor. Brillante. Usted lo compró en el entendido de que era rentable. Si no, usted no lo compra. Además, Osiris, Una- recordemos también que en ese momento Barrick le pide al Estado Dominicano, se ajusta a la cláusula 17.8 que dice enmiendas. Enmienda. Y entonces, si el inversionista te pide a ti, Estado, que nos sentemos a negociar y que me dé facilidades, ahora las condiciones han cambiado y yo como Estado te estoy diciendo... Y como socio, como Claro. socio. Y tú eres contratista Esto, mío, no contratista. socio, yo soy el dueño. Hay contratista. Dueño de la El mina. dueño de Oye, eso, eso, oye, ¿eh? es que eso es Es de que las es cosas distinta la importantes. situación, Es sí. distinta la El situación. abogado que Es está el dueño de la mina Oye, ahora. El abogado que está aquí cogió la Ahora, otra hace rato. doctor son Tineo, relaciones diga usted distintas. su- Ahora, No, yo no, quiero- era abogado. aquí es donde- Entendió la imagen tuya hace Aquí rato. es donde yo quiero que ustedes den una explicación. Osiris conoce, incluso ha manejado el tema del momento en que se produce la presencia de Barrick y cómo Barrick se establece. Ahora, el presidente de la Barrick, de una manera muy sutil, él ha hecho una advertencia. Yo llamaba la atención sobre la manera en que está hecho el documento. Usted lee el documento y dice Barrick, lee el primer párrafo, no aparece, después lee un párrafo que tiene dos partes, punto y seguido, entonces en el punto y seguido aparece el nombre, diciendo agregó el señor ¿Cómo fue una Rocha, nota hecha y planteando qué es lo que advierte ahí del documento. Cuidado si nos tocan, porque se pone en peligro la seguridad jurídica. Es lo que dice el documento al final. Como ustedes conocen, Osiris conoce la experiencia Barrick, y el ingeniero ha hecho la advertencia, incluso ha referido cuando él estuvo en minería por primera vez en 1982, esto de la seguridad jurídica.
en qué medida esa campaña podría tener efecto en este momento. Verdaderamente, de nuevo, si Sí. nos vamos a lo que dice el contrato, Sí. el contrato establece que las partes, inclusive, una de las cosas que hace la enmienda a ese contrato, en ese artículo 17.8 es que dice, le cambia el singular y lo pone en plural, dice enmiendas. Eso es lo único que les cambian a ese. O sea, que ellos también pretendían seguir modificándolo. Entonces, por consiguiente, ahí está la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es que yo, Estado, te estoy demostrando que las condiciones en que se firmó este contrato hoy en día no tienen sentido. Es más, déjeme decirle algo. Cuando estaba Barrick presentándole al Poder Legislativo el contrato, a mí me invitó Barrick para hacerme una presentación de ese contrato. Y yo le dije, yo acepto con la condición de que todo el equipo que me acompañó en esa negociación con Praceldón esté presente. Y nosotros tuvimos 3 sesiones con Barrick y le advertimos, señores, ustedes van a hacer la inversión, a ustedes le van a aprobar eso, ustedes lo van a imponer, pero tengan mucho cuidado para que no se vayan a refugiar a la figura de la seguridad jurídica y en pos de la seguridad jurídica nos hagan una revolución en el mundo financiero internacional. Ese contrato no va a ser viable, entiéndase, no va a ser viable. Por consiguiente, ustedes van a hacer la inversión, todo el mundo va a estar muy contento en los años de la inversión, pero cuando comiencen a producir y ustedes pongan que ya ellos salían en el periódico diciendo, vamos a ocupar el 20% de las exportaciones dominicanas, Así va a ser el oro. Sí. ¿Pero para qué? ¿Para estadística nada más? No, hay que dejar beneficio al Estado dominicano, hay que dejar beneficio al pueblo dominicano. Yo añadiría como complemento, Sí. Tineo, que la seguridad jurídica no es una licencia para estafar al Estado. No es una licencia para estafar al Estado. En consecuencia, cuando el presidente te dice ayer que de cada $100 la empresa se queda con 97 y le deja 3 al Estado, eso es una estafa. Porque de los 3 se va a descontar todo lo que haya gastado en remediación ambiental y se lo va a cobrar con intereses sin que el Estado se lo autorice, dice el contrato. Pero fíjate una parte técnica, yo quisiera en este momento, agotamos el tiempo. y es que es importante que los beneficios extraordinarios que obtenga la nación se reinviertan, tanto lo que el presidente ha señalado, en la salud, en la educación, pero también que los dominicanos tomemos la responsabilidad para compartir eso con las generaciones futuras, que el Estado dominicano haga una reserva monetaria en oro de un 10% de esos ingresos adicionales a una cuenta del Banco Central. Reserva del Banco Central. Yo le agregaría, oye, excelente Muy propuesta, importante, pero yo muy le agregaría adecuada. a eso lo siguiente. A mí me gustaría que el Monseñor Noel, que en Sánchez Ramírez y en La Vega queden obras físicas. Exactamente. Hay que regular Que eso. queden como Eso hay gran que regular herencia. eso. Exacto. De la Obras explotación, importantes claro. que estén Obras identificadas importantes, ahí, exactamente. para que Para se que sean los diga, fondos eso para se obras. hizo con el oro de Exactamente. Pueblo Como Viejo. hizo Balaguer, Eso se hizo con el Higüey, oro. Aguacate y el Porque acueducto si Valdés lo de Santo gastamos en Domingo con asuntos el dinero sociales no Franco se van a ver. Exacto. Y después la gente no lo va a comprender, las Claro, generaciones sí, futuras. sí. El Así 10% interesantísimo, Sí. porque es una reserva real que se queda ahí. Que Y queda el, ahí. y el 5% para las Profesionales. comunidades y que inviertan las comunidades, invierten en obras que Con sean este tema sustentables. vamos a Suponemos que seguir. ustedes sigan disponibles Sí, para... claro que Todo el sí. tiempo. Sí. Hemos estado Somos- durante estos 3 años en una lucha permanente en beneficio del pueblo dominicano. Así es. Estamos abiertos Lo mío fue una para el pregunta pueblo que dominicano. sobraba, Sí. pero era... bueno, ellos dos son amigos de nosotros, de todos nosotros Así aquí. es. Han venido más de una vez, en épocas diferentes, pero ahora sí lo necesitamos con alguna frecuencia. Estamos en un momento clave Exactamente. de la defensa del interés nacional. Así es. Y ustedes es evidente que están entusiasmadísimos con el presidente y con nuestro gobierno. Y felicitamos al presidente de la República. Así por es, esa sí. decisión. Nos Muchas gracias. identificamos 200% con ese discurso. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, ahí nos está esperando el administrador del Banco Agrícola. Ha sido paciente, muy generoso. Así que regresamos en un momento con el administrador del Banco Agrícola.